En un instante, Mariano, estamos hablando con Marcos Novaro, sociólogo, analista, investigador. Vos hoy planteaste acá una semillita, ¿no? Y tu diario hoy en tapa, hay ya desavenencias en el gabinete, hay duros, blandos, hay problemas de competencia. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, hay dos economistas fundamentalmente dentro del gabinete o dentro del equipo del gobierno de Cambiemos, que son Carlos Melconian, el presidente del Banco Nación, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que han planteado en reuniones privadas que el combate a la inflación se logra, o el éxito del combate se logra haciendo... Con la espada y el nudo gordiano. Exactamente, cortando el nudo gordiano con la espada. O mejor dicho, haciendo un ajuste mayor o a más velocidad. Hoy el gobierno ha aumentado 700% las tarifas de luz, se viene otro aumento de gas que no va a ser tan drástico, según me decía el otro día Aranguren, va a ser un poco más leve, pero va a ser un ajuste. Hay muchísimos conflictos en la economía, y hacer un ajuste hoy más fuerte podría significar desde el punto de vista político, y esto lo sabe, o por lo menos lo presiente así, Macri, Marcos Peña, Pratgay y muchos hombres en el gabinete, podría llegar a ser costoso desde el punto de vista social y político. Marcos Novaro, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, lo más bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Ves dificultades en el horizonte macrista? Bueno, creo que esa es una pregunta muy oportuna para este momento en que terminan las vacaciones, empieza el año en serio, digamos, y muchos se van a preguntar, termina también la luna de miel, empiezan los problemas en serio, era más fácil resolver el cepo que parar la inflación. Obviamente, digamos, ahora hay que ver si este gobierno, que no es tan entusiasta como el gobierno de los Kirchner, pero es un gobierno más de saber hacer las cosas, digamos, ¿no? Por lo menos así se presenta, digamos, efectivamente sabe hacer las cosas, ¿no? Yo creo que ahí me parece que Federico Pinedo recién da una pista interesante, ¿no? Dijo, bueno, en todo gobierno hay diferencias. Entonces, digamos, no las niega. No hay que negar las diferencias. Hay gente más ortodoxa, gente más heterodoxa. Macri está eligiendo, en principio, a gente más heterodoxa. Esa es una señal muy clara, digamos, no hay ningún misterio. Los ortodoxos están en la segunda fila y algunos señalando ya algunas No quiero críticas, cometer una infidencia, pero te diría que hoy por hoy Macri con los ortodoxos de su gobierno y con los de afuera de su gobierno no quiere saber nada. Bueno, hay que ver si eso sigue así. Marcos Peña ayer hizo declaraciones muy fuertes. Hoy te digo, después veamos. Sí, hoy veremos, ¿no? Exacto, Marcos Peña dijo que vamos a un gradualismo, no podemos ir al shock porque esto traería consecuencias sociales, lo dijo ayer. Claro. Ahora, el problema, digamos, es que algunas políticas seguramente van a necesitar, además de heterodoxia y todo lo que uno quiera de atención a la realidad política y a las demandas sociales y demás, van a necesitar mucha coordinación, digamos, ¿no? Y yo creo que el problema que empezó a visualizarse, más que de disidencia sobre la orientación, es de falta de coordinación, ¿no? Anuncios que después se tienen que corregir, con un Aranguren que avanzó no solo en tarifa, sino gas y nafta, y después le dijeron pará con el gas y la nafta. Exactamente, digamos, ¿no? O sea, no hay mucho control ahí, son funcionarios que se largan por su cuenta, que no consultan, o consultan, les dicen que sí, y después ven que hay problemas y van para atrás. Es que hay 6 ministros de Economía, prácticamente. Bueno, yo no sé si está en eso, digamos, o hay un... No hay un ministro de Economía, pero hay 6 ministros que se ocupan de lo económico, ¿no? Claro, los transportes, las obras públicas por el otro, la producción por el otro lado la energía, por el otro lado las provincias con Frigerio, y por otro lado la Hacienda y finanzas con Pratgay, ¿no? Claro. Sí, hay un diseño, digamos, del gabinete que requiere de mucha coordinación, porque no hay una figura que por sí misma, con su peso político, pueda coordinar, y el propio gobierno se ha puesto como meta armar un equipo articulado. Sí, el coordinador, la decisión definitiva es Macri. Es Macri, ahora, hay pasos Marcos Peña cumple una función importante. Claro, y Lopetegui y Quintana, dos hombres que están debajo de Marcos Peña, pero con mucho poder. Claro, y hay que ver si lo están ejerciendo bien, y si no, cuándo van a corregir, digamos. Un ejemplo, con el INDEC ahora saltó que Todesca está en desacuerdo con Bevacua, pero los dos anunciaron en diciembre que iba a haber 2 meses de diagnóstico y después 8 meses para armar un índice. Cosa que era o al menos si lo anunció Bevacua, Todesca estaba al lado. Todesca no lo desmintió. Exactamente, y Macri tampoco, digamos, ¿no? Y entonces
el gobierno iba para ese lado. Bueno, yo creo que la presión política y social ahí, bueno, digo, vos no vas a discutir una paritaria sin que te digan dónde estás parado. Exactamente, digamos, era poco realista. Y apareció el 4,1% de la ciudad de Buenos Aires para enero y generó bastante preocupación en el gobierno. Sí, no, y 6 y pico San Luis en diciembre. Claro. Que eran los dos índices de referencia. Sí. No, yo creo que ahí hubo una señal de alarma y el gobierno recapacitó. Digamos, es un buen ejemplo de que el gobierno recapacita, también es un buen ejemplo de que no anticipó bien la gravedad del problema. Este gobierno ha encontrado más dificultades en la economía que en la política, porque si todo el mundo dice, el kirchnerismo, ¿qué va a pasar con el macrismo? ¿Lo van a boicotear? Parece que en la política no tiene tantas dificultades, ¿o me equivoco? No, y además yo creo que claramente el kirchnerismo está haciendo una enorme contribución. Sí, Guillermo Moreno en los canales de televisión. A la democracia, digamos, ¿no? O sea, por primera vez el kirchnerismo es útil a la calidad institucional. Claro. Porque la verdad que cada vez que critican lo hacen de un modo tan pueril y tan entusiasta en tratar de generar una resistencia, una movilización destituyente, ellos dirían, que me parece que moderan al resto, digamos, y le permiten al gobierno mostrarse, bueno, podemos cometer errores, pero por lo menos somos gente normal, razonable, que va a corregir esos errores, ¿no? Me parece que en ese sentido el kirchnerismo es sin duda una gran ayuda para el gobierno. Hay que ver cuánto dura. Tanto se dieron cuenta que ahora están callados, digo, excepto Moreno. Algunos de ellos sí tratan de decir, bueno, no les hagamos tanto el Cristina juego. Kirchner sí, está bastante calladita después de su intento de hablar al principio. Y creo que hay que ver cuánto dura. Tiraron, ¿no? en la plaza de la alegría, la libertad y el trabajo, los artistas tirándole piedras a las caras de los funcionarios. Eso también generó un rechazo en la sociedad muy fuerte, ¿no? Y también acicateó las divisiones dentro del peronismo, no solamente ese hecho, sino toda la resistencia kirchnerista, y generó una división de bloques muy importantes, ¿no? Esto le ha hecho un favor objetivo al gobierno. Sí, ahí la gran pregunta yo creo que es cuánto dura este favor, digamos, ¿no? Porque el kirchnerismo puede evaporarse muy rápido. Bueno, hay que ver, si el peronismo procesa y digiere al kirchnerismo muy rápido, eso va a ser un problema para el gobierno. Eso, en algún sentido, puede ser también una ayuda porque va a poner a un peronismo más razonable como contraparte de negociaciones, ¿no? Le va a soltar la mano a todos los gobernadores que quieren una negociación razonable. Pero por otro lado le puede dar más aires a una competencia política anticipada para las elecciones de 2017. Y entonces sí, el gobierno va a tener que esforzarse más para no cometer errores, porque no va a tener enfrente al kirchnerismo. Ahora, me da la impresión, Marcos y Mariano, ¿no? Que tanto Massa, que es el hombre que hoy aparece en el horizonte de la oposición, ayudando al oficialismo, como el peronismo justicialista o racional, hasta fin de año esperan, hasta marzo esperan. Después ya es otra cosa. Sí, no, pero en la elección. Yo me refería a lo que va a pasar en la renovación de autoridades del PJ. Bueno, lo vamos a ver en 48 horas. Y lo que va a pasar en el control de las bancadas legislativas, ¿no? Yo creo que ahí es donde se define la situación para este año. Después sí, la cuestión de las candidaturas puede seguir abierta y seguramente el peronismo va a tener de todos modos problemas para reunificarse, sobre todo en los distritos grandes. La provincia de Buenos Aires probablemente en 2017 todavía haya varios candidatos peronistas, ¿no? Aún cuando el kirchnerismo sea reabsorbido. Me parece que ahora la pregunta sobre el peronismo es, sin duda, una de las que más desvela el gobierno. Hasta aquí, digamos, yo creo que han hecho bien en tratar de mantener estas dos vías, ¿no? Aprovechamos que el kirchnerismo es una buena voz crítica porque modera toda la sociedad y la vuelve más razonable. También tenemos que aprovechar, fortalecer a los aliados, ¿no? A los posibles socios, a las contrapartes de negociaciones razonables. Entonces no hacer un juego de destrucción de esos aliados útiles, ¿no? Tal como se hizo muchas veces en el pasado. Recordemos ese ejemplo que siempre se da de Alfonsín y los alfonsinistas tratando de favorecer a Menem frente a Cafiero porque creían que le iban a derrotar más fácil en la elección del 89, ¿no? Cosa que finalmente no pasó. Ahora, hay un tema, ¿no?, con el peronismo, porque muchas veces cuando el peronismo es oposición, se divide el peronismo entre los que están más cerca del oficialismo de turno y los que son más radicalizados, en este caso el kirchnerismo, pero después muchas veces a la elección van todos juntos, ¿no? Se juntan para la elección. Esto Macri lo debería tener muy presente también.
Esa también es otra advertencia útil, digamos, para pensar el momento, porque efectivamente en el peronismo siempre hay un policía bueno y un policía malo, y negociar con el peronismo tratando de hacerle la interna al movimiento es una mala idea, digamos, ¿no? Yo creo que Macri en eso debería aprender un poco de la historia, de una historia que siempre ha sido muy difícil para los gobiernos no peronistas, y no meterse en la interna peronista, sí tratar de aprovechar aquellas contrapartes razonables que existen, digamos, y que yo creo que van a tener un desarrollo que puede reconvertir al peronismo relativamente rápido en una parte más de este país un poco más normal, digamos, ¿no? No sé si el país ideal, pero sí un país un poco más. Marcos, más muchísimas razonable. gracias. Ha estado Marcos Novaro con nosotros.